Buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a hablar del movimiento punk en Argentina, de sus inicios y su expansión en la década del 90 principalmente. Pero antes, a modo de introducción, vamos a preguntarnos ¿qué es el punk? El punk es un género musical que tuvo su explosión en Inglaterra en los años 1976 y principalmente en 1977, con bandas como The Clash y Sex Pistols, y paralelamente en Estados Unidos los Ramones. Este grupo de jóvenes comienzan a imponer una nueva forma de expresarse, con una música sencilla, con letras agresivas, poniendo en juego los valores y las instituciones establecidas, la familia, la patria, la religión. Rompe todos esos estereotipos del adolescente que no se metía en política, que estaba en otra cosa. Ellos con la música logran imponerse, y lo que están demostrando verdaderamente era el grito contra el sistema que se estaba imponiendo en aquellos países, y lograron tener su expansión llegando a la Argentina en 1979 en plena dictadura militar. Una banda llamada Los Testículos es la primera banda que se tiene registro que da un concierto. También otra banda llamada Los Psicópatas, devenida a llamarse Alerta Roja, y de Los Testículos se desprenderían algunos integrantes, que sería la mítica banda Los Violadores, que tendrían sus comienzos en los 80. Con el retorno de la democracia en 1983 surgen nuevas bandas, tal el caso de Los Barajas, Los Laxantes, Argis en Rosario, pero principalmente la banda formada en 1980, Los Violadores, que es ella la primera en grabar un disco oficial y tiene una repercusión masiva en toda Latinoamérica. Este empuje y esta forma de expresarse es el reflejo de lo que se vivía en aquellos tiempos, una dictadura sangrienta, la guerra de Malvinas. La juventud se empezaba a expresar no solo en la música, sino con fanzines, obras de teatro, literatura, todos con un sesgo político, poniendo en juego valores tradicionales y haciendo que la movida crezca poco a poco. Tal es el caso que seguían surgiendo bandas, ya a finales del 80, tal es el caso, empiezan a surgir bandas, ya no lo que era el circuito de clase media alta, sino empiezan a surgir bandas del conurbano, de alrededor de la capital, en las provincias. Empiezan a surgir bandas como Ataque 77, Flema, 2 Minutos, Mal de Parkinson en Mar del Plata, quedan algunas de ellas plasmadas en un disco mítico llamado Invasión 88, que cada vez la masividad entre los jóvenes y el estilo musical se va haciendo más popular. Cabe aclarar que llegando a la década del 90, para ponerlo en contexto, se empieza a profundizar el modelo neoliberal, con lo que trae una alta tasa de desempleo, una deserción escolar alta, la privatización de las empresas públicas, y con esta profundización del sistema, la segunda fase de este modelo, porque la primera había sido en la dictadura con el terrorismo de Estado, esta segunda algunos lo llaman con el terrorismo económico, se empiezan a resquebrajar las instituciones que Foucault llamó en la sociedad disciplinaria aquellas instituciones de encierro, tales como la fábrica, la escuela, la familia, las cárceles. A profundizarse este modelo, se empiezan a resquebrajar, y los jóvenes empiezan a
a sentir que es el momento para rebelarse contra todo eso establecido y aquellos lemas del sin futuro, de sentir no resguardado por un Estado, que sí es un Estado ausente, pero no en el lado policial, de represión, tal como se vive ahora, como se ha visto algunos casos en estos tiempos de pandemia, donde hay abuso policial. En los 90 tristemente fue una constante lo que fue el abuso policial, el gatillo fácil llamado, más en los barrios del conurbano, en los barrios más de emergencia. La policía cumplía un rol muy fuerte en hacerle sentir a los jóvenes el rigor. Y es por eso que en este espacio nace algo que va a distinguir a aquella década de jóvenes, no solo del punk, sino otros movimientos como el heavy, del rock, que es la esquina, la calle, estos chicos jóvenes que después de trabajar largas horas, seguramente negro, no poder estudiar, no encontrar trabajo, en su familia los problemas porque el padre de familia, que era ese sistema patriarcal, que el padre trabajaba, ya no tenía trabajo, ya no encontraba, la madre salía no solo tenía el trabajo gratuito de ser ama de casa, que ahora encima tenía que salir también a trabajar, y todos esos cosas empezaron a engendrarse en los jóvenes y se empezó a ver plasmado en la música, en las canciones. Tal es el caso de El cielo puede esperar Ataque 77 y de 2 minutos con su disco Valentina Alsina, donde reflejaban aquellas situaciones que se estaban viviendo, de los barrios obreros que quedaban en las fábricas como galpones vacíos. Tal es el caso Disco de Flema, donde los jóvenes empiezan a sentir esa desesperanza, ese no hay futuro, no hay una mirada hacia adelante, era todo un sistema tapado por los medios de comunicación, por la televisión, que hacían una fiesta de un Estado ausente y que apuntaba al joven como el mal, como los libros de Mariana Chávez, de la mirada del adolescente. Era el reflejo en los 90 de esa sociedad y en las bandas. Tal es el caso de algunas, como por ejemplo Fan People, que exponía la liberación sexual, el género, la lucha por el aborto legal, el vegetarianismo. Otras bandas contestatarias, tal era el caso de Los Bombarderos, Ataque 77, ya repetido, estaba Mal Pasar, todas con Cadena Perpetua, tocaban temas donde se notaba el reflejo de una sociedad violenta, una sociedad donde se notaba el final de aquella sociedad disciplinaria, y estábamos pasando a lo que Saussure se lo denominó una sociedad de control. Todo eso se ve reflejado en la cultura en los 90 con los jóvenes. Aquella época se creó un circuito con muchos lugares, algunos informales, como eran los famosos festipunk, que se armaban en sociedades de fomento, en lugares que no eran para recitales, como así sí había el mítico lugar, el templo que le llamaban, era Cemento, y se notaba la gran masividad, la convocatoria de todas las bandas de aquella época. Pasando el 2000 con Cromañón, precisamente 2003, aquellos circuitos, Cemento mismo, fueron cerrados y el espacio cultural de lo que eran aquellos movimientos de Lander se fueron siendo menos lugares para tocar, las bandas le costaba más, y cambió la época. Ya eran otros tiempos, empezó a cambiar los gobiernos, otro modelo económico, ya pasando los 2000,
se empezaba a ver clara una ley escolar que a los chicos los hace sujetos de derecho, una protección del Estado y aquellas inquietudes de aquellos jóvenes, en esto se ve reflejado en otros, también nacieron, como en su época en Inglaterra, donde surgió el neoliberalismo que se iniciaba con Thatcher, y en Estados Unidos con Reagan, aquí en la década del 90, ya pasando los 2000, ese nuevo estado en Argentina se vio reflejado en el cambio, los adolescentes que también se empezaron a expresar en plazas, con poco instrumento, lo que es el hip hop, ahora el trap, y los chicos, si bien tienen otras inquietudes, son otras épocas, siempre hay que, si vamos a ser profe de historia, hay que mirar los movimientos culturales de abajo, no los hegemónicos, sino de abajo, que nos van a dar una buena información lo que era en ese momento, lo que se vivía. Bueno, espero que le haya servido y gustado. Al final les dejo en el Classroom un recorte de periodístico del diario La Nación de 1996, hablando un poco de lo que yo he hablado y con una visión de cómo reflejaban los medios a esa movida y a los adolescentes. Así que me gustaría, si alguien quiere, después de leerlo, dejar alguna reflexión en los comentarios y qué le pareció. Gracias y cuídense. Noches en la